creo que podríamos casi considerar a Conacit de los primeros inversionistas de Prescripto, porque pude dedicar mucho tiempo a Prescripto gracias a que tenía la beca del doctorado, ¿no? Y con eso, pues, pagaba renta y ramen, muy a la usanza de startupero. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Everardo Barojas, CEO y cofundador de Prescripto, un recetario digital para prescripciones médicas. Hablamos de Volavit, la primera startup a la que se sumó. Son un exchange de Bitcoin que nació en el 2014. Platicamos de Prescripto, del ecosistema de tecnología en salud en general y de los cambios que ha habido con la pandemia. Sin duda, creo que la salud empieza a ser una de las industrias más interesantes. Espero que disfrutes esta plática con nada menos que Everardo Barojas. Everardo, bienvenido a Fundadores. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, me llama la atención que estudiaste cosas súper variadas. Primero, ingeniería mecatrónica en la UNAM, y después, ¿cómo fue que te seguiste por ese camino de la academia? ¿Y cuál fue el debate en tu cabeza y por qué decidiste seguirte a la maestría, doctorado y demás? Pues fue un tema que no fue tan inmediato ni lógico, ¿no? En ese momento. Justo antes de estudiar ingeniería mecatrónica, estudié fotografía en la escuela activa de fotografía. Y esto fue al mismo tiempo de la prepa, ¿no? Un tema como que iba en las mañanas a la prepa y en las tardes a la escuela de foto. Y el trato con mi padre, ¿no? Fue, pues, te pago la escuela de foto, pero después vas a la UNAM, ¿no? Y estudias una carrera de verdad, ya ves, muy, muy tradicional. Como que no le latía la idea de que fuera fotógrafo. Pero, pues después, digo, ya el examen de admisión, yo venía de una prepa, de un CCH, pero privado, entonces no tuve pase directo a la UNAM y el tema de la admisión siempre es un mega rollo, ¿no? Fue muy difícil. No pasé la primera parte, ¿no? O la primera vez que presenté el examen no lo pasé, me quedé como a 2 puntos. Fue muy frustrante aparte. Pero después estudié, ya entré a mecatrónica. Bueno, de hecho en ese momento entrabas a mecánica y después te hacían un examen de colocación y si quedabas en un punto alto, te ofrecían entrar a mecatrónica. Y en ese momento la verdad es que tenía todo el sentido. Mecatrónica, éramos la tercera generación de mecatrónica y le estaban echando muchísimas ganas, ¿no? En ese momento estaba llevándolo el doctor Dorador y este cuate era, pues, le estaba poniendo muchísimas pilas, ¿no? A la carrera. Cuando terminé mecatrónica, me acuerdo que algún día dije, o no sé si me lo dije a mí mismo o lo dije a más gente, pero que nunca más iba a estudiar, ¿no? Terminé un poco curado de los estudios, pero el último semestre me pude ir de intercambio a Barcelona y tomé una optativa de astronomía. Y eso fue lo que me llevó a la academia de vuelta, ¿no? Después de que terminé la licenciatura, hice muy buena amistad con un doctor en ingeniería mecánica que me ayudó a hacer mi tesis de licenciatura y él me invitó a hacer una tesis de maestría con él. Así fue como seguí, ¿no? Y luego, ¿cómo fue un poquito que se animaron a empezar Texus, que fue pues como tu primera experiencia de emprendimiento, ¿no? O sea, pues ya formal, digámoslo así. No me acuerdo exactamente del timing, pero creo que Texas fue más o menos al mismo tiempo que la maestría. O sea, sin duda se empalmaron, pero no me acuerdo si empecé Texas antes o al mismo tiempo. Creo que casi al mismo tiempo. Texas la fundó Tomás Álvarez, que es ahorita director de Volavit, y yo estudié desde la prepa, me parece, con él, y después los dos estudiamos en mecatrónica. Tuvimos pocas materias en común, pero pues como veníamos de la misma prepa nos llevábamos bien, ¿no? Y ahí hacíamos robots de Lego y cosas así bien divertidas, ¿no? Me acuerdo que hicimos un robot que organizaba los M&M's por colores. Y después empezamos a trabajar juntos como muy por inercia, ¿no? Sin realmente tener una cosa formal entre el trabajo que hacíamos. Y en algún punto él me invitó a trabajar en Texas
hicimos dos, tres proyectos con Tomás y yo pues, muy básicos, ¿no? Que viéndolo hoy en retrospectiva, pues esfuerzos de venta muy, muy sencillos. Y en algún punto un colega de ingeniería civil nos preguntó si queríamos participar en un proyecto de ICA, ¿no? Y la historia aquí es que yo, pues siempre he tenido como intereses muy variados y uno de ellos siempre ha sido los autos y la mecánica. Y a mí siempre me han gustado los autos clásicos. Desde la prepa tenía un colega en un taller mecánico y literalmente las tardes, después de la escuela, me llevaba el carro y lo arreglaba. Entonces era un hobby que todo el mundo conocía mío, ¿no? Porque llegaba a las clases oliendo a gasolina y cosas así. Este, y entonces este cuate dijo, oye, Cheve, ¿no? Mis colegas me llaman Cheve, tú sabes de talleres mecánicos, ¿no? ¿Cómo ves esto? Y me enseñó un proyecto, que era el dimensionamiento de uno de estos talleres mecánicos, ¿no? Y pues lo vi muy mal, ¿no? Que tenía como que demasiada, o sea, el espacio estaba muy mal acomodado o acomodado de un modo en el cual no tendría sentido para la flota que tenía ese espacio, ¿no? Ese penal. Y me dijo, ¿por qué no nos haces una propuesta? Dije, sí me interesa, pero pues yo, o sea, pues no le podría ser proveedor a ICA, pero creo que Texas sí. Entonces nos involucramos, Tomás y yo, en el proceso pues, ahora lo veo como de venta, ¿no? En ese momento parecía que ya estábamos ejecutando, pero en realidad era la venta, que fue, pues, diseñar, suministrar, entregar, puesta en marcha y capacitación de talleres mecánicos para penales de alta seguridad. Fue un curso intensivo pues en negocios con compañías grandes, ¿no? O sea, como, y cash flow. Fue durísimo, Alex, estuvo bien intenso, porque tipo nos pedían una fianza, ¿no? Para el adelanto. Y pues eran montos grandes, o sea, fue un negocio que nos fue muy, muy bien. Y pues no, nadie pudo conseguir un bien para la fianza, ¿no? O sea, fue un tema, entonces lo tuvimos que hacer sin adelanto y llevarnos el riesgo financiero, que en ese momento no entendimos muy bien, y pues involucró una serie de cosas que hoy en día veo como muy interesantes, pero que en ese momento fueron muy, muy estresantes, ¿no? Como que, por ejemplo, o sea, un taller mecánico tiene como muchas herramientas chiquitas y muchas herramientas grandes. Y las grandes, estos penales, por cierto, estaban uno en Guanajuato y otro en Hermosillo. Entonces, las herramientas grandes, o sea, la maquinaria pesada, el proveedor te la llevaba, ¿no? Y no había pedo, o sea, la llevabas. La herramienta chiquita, que era un montón, y que fue el valor principal que aportamos en la propuesta, porque nadie sabía tanto de así, esta es la herramienta para aflojar las balatas de los frenos, ¿no? Eso fue lo que realmente aportamos, que nadie conocía herramientas como tan detalladas. Eso acumulamos las cajas en el taller mecánico de mi amigo y después no las podíamos enviar. O sea, nadie nos las quería asegurar, ¿no? Fue un mega tema hasta que, como que un día ya desesperados, un día antes de que era la entrega o sea, final del contrato, rentamos un camión de 3,5 toneladas y le hablé a un cuate y nos fuimos manejando unos a Hermosillo y otros a Guanajuato. ¿Qué te acuerdas más de esta experiencia de pues, haber tenido que agarrar el camión y manejar y llegar pues, en el último momento? Me acuerdo mucho que no tenía aire acondicionado. Sí, me imagino. Y también me acuerdo que obviamente nadie de nosotros había manejado un camión, nunca. Y entonces pues nos agarraron varios policías en varios puntos, ¿no? Tuvimos que lidiar con un tema ahí de estructural de cómo funciona, que pues hay muchas mañas para manejar esas cosas, especialmente cuando entras en ciudades, cuando no hay una carretera que le da la vuelta, hay muchos lugares donde no puedes circular y como conductor civil no tienes sensibilidad a eso, no sabes cuándo sí y cuándo no. Claro, no, me imagino el desmadre. Además, yo soy malísimo manejando. Después, ¿cómo fue con Tomás y tú que empezaron a ver todo esto de cadena de bloques? Él lo vio o sea, de blockchain y toda la tecnología de cadena de bloques y demás. ¿Él fue el que te platicó al principio o cómo fue que descubriste pues todo este mundo? Pues ahí este fue un interés que siempre fue de Tomás inicialmente, ¿no? Yo me acuerdo que Tomás la primera vez que me platicó de esto fue por ahí yo creo que de 2011. O sea, Texas no tenía oficinas,
lo más parecido a las oficinas de Texas era el cuarto de Tomás. Entonces ahí pues íbamos a programar y a hacer cosas pues, que en ese momento considerábamos chamba, hoy lo veo como mucha investigación. Y pues ahí, o sea, Tomás empezó a platicar de Cadena Blogs. A mí me interesaba tanto, pero como que yo no tenía como un instinto muy bueno para finanzas, ¿no? Entonces me parecía muy interesante, pero realmente, aunque entendía la mecánica de lo que estaba pasando, no entendía lo que significaba tan bien como él. Y después de que terminamos el tema de los penales, que nos fue muy bien, fue un proyecto que la verdad, pues salió muy bien y llevábamos muchísimo riesgo y lo ejecutamos pues muy bien, un poco por audaces, ¿no? Porque no sabíamos bien en lo que nos estábamos metiendo, pero al final pues, salió bien. Y yo terminando eso, me concentré en mi tesis de la maestría, ¿no? Que requería pues mucha atención, ya ves, sentarte y escribir, trabajo muy enfocado. Y al poquito rato, Tomás se fue a hacer su maestría también. Él muy enfocado en como product design. No me acuerdo exactamente en qué fue, pero me acuerdo que fue en Pittsburgh. Y no me acuerdo en qué punto, pues o sea, la historia de Volavit muy temprana, creo que Tomás lanzó una app y se volvió tan viral como se podía volver en 2013, 2014 en Reddit, y lo buscó un inversionista después de eso y le dijo, oye, pues esto está bien interesante, le meto lana. Y eso como que es lo que se empezó y se convirtió en CoinCove, que después se convirtió en Volavit. Y después, ¿tú en qué momento decidiste pues, invertir también en Volavit y sumarte también un tiempo como pues, parte del equipo y ayudar a construir? Pues cuando empezó a hacer el proceso de formalización de todo esto, me invitó a invertir y pues, teníamos algo de lana de lo que habíamos hecho con Texas y pues yo literal le entré como ángel, ¿no? Que también en ese momento yo no sabía que eso era ángel, pero pues así entré, me pasó un term sheet. No, yo tampoco tenía dinero para que llamara a un abogado, entonces hice la interpretación que yo pude y pues le entré y al poquito rato, como sí me había interesado el tema de cripto y pues era algo que habíamos discutido muchas veces, pues Tomás me dijo, oye, estoy teniendo dificultades para levantar el equipo inicial, ¿le entras? Y yo en ese momento, después de mi maestría, un colega me invitó a trabajar en un proyecto de muy parecido en el objeto que estábamos haciendo, un proyecto académico de diseño mecánico, pero enfocado en ingeniería petrolera, diseñando una máquina que medía la viscosidad de petróleos crudos en regímenes no newtonianos, ¿no? Ese es como el nombre oficial. Y pues la verdad es que la oportunidad de salirme de ese lugar donde estaba en Alemania, que era muy lluvioso y muy oscuro, y una ciudad no muy encantadora, e irme a Puerto Vallarta, donde en ese momento estaba Volavit, pues fue pues muy atractivo, ¿no? Así fue como ¿Y qué te acuerdas de estas, pues las cosas más tempranas de construir Volavit y estar trabajando en algo tan innovador, ¿no? pues me acuerdo que en ese momento, o sea, si hoy cripto parece difícil de entender y hay gente que le cuesta trabajo, como si quieres creer en la legalidad, ¿no? Y en que es un proyecto en donde no hay una sola persona beneficiando. O sea, cripto tiene un montón de cosas que son difíciles de entender, pero en ese momento era todavía más difícil, ¿no? La verdad es que gente que no voy a decir nombres, pero emprendedores que hoy en día son famosos nos decían, no, o sea, tú vas a dedicarte al lavado de dinero, ¿no? Y les decías, no, es que no va por ahí. La verdad es que, híjole, cripto como que no se veía como algo muy serio, pues. Como era, pues están ahí como que jugando a las computadoras, ¿no? No se veía como algo que fuera legítimo. Un primo me dijo, como no, esto es un Ponzi, vas a perder tu dinero. Y pues en ese momento, o sea, todos estos cuates eran pues más experimentados y mayores que yo, ¿no? En ese momento la verdad es que requería mucha confianza, pues seguir en ese ecosistema, ¿no? Te estaba platicando
que justo en 2000, me parece que 13, por algún motivo vi a Tomás en Nueva York y fuimos a un Bitcoin Meetup en Nueva York y había 10 personas en el Bitcoin Meetup. O sea, 10 dudes, todos super geeks. Me acuerdo que hablamos de... O sea, desde entonces ya se hablaba como de que pues, el tema del que el lavado de dinero y que esto se iba a usar para... O sea, y me acuerdo muy bien que, no sé quién haya sido el que llevó ese meetup, pero me acuerdo bien que dijo, contestó muy bien esas preguntas desde el principio, ¿no? Diciendo, pues, la verdad es que no es la mejor manera de hacer eso y no hay mucha evidencia de que hoy en día se use. Y esto fue ya posterior al primer rally de el Silk Road, ¿no? Era una época bien interesante. Y luego, ¿por qué decidiste salirte de Volavit y para emprender? Llegó un punto en donde había una crisis dura en Bitcoin en 2015. Volavit sufrió unos cambios fuertes, como que nos movimos a Guadalajara, ¿no? Y eso conllevó pues unos como detalles con el equipo, ¿no? O sea, pues diferentes hires, diferente perspectiva, ¿no? Como la etapa inicial, diría adolescencia, de estar en la playa en una casa con alberca, pues cambió a una casa no tan atractiva, un trabajo un poquito más, con más presiones, diría yo. Y en ese momento Bitcoin pues llevaba en constante caída casi un año. Y no, tampoco, o sea, eso había hecho que no fuera muy interesante para traders, ¿no? El volumen estaba muy estático, como que yo creo que todas las compañías de cripto de México en ese momento estaban pues en un momento muy difícil porque los volúmenes no eran lo suficientes para mantenerte operando. Había, o no estaba claro que estabas en una curva de crecimiento exponencial, ¿no? En este momento Volavit era como 4 o 5 veces más grande que Bitso. O sea, éramos los más grandes de México y de todos modos, pues Bitcoin llevaba como ahí hovering en $400 meses. Me acuerdo que había memes en Reddit de, ya sabes, el cuate con un palito así de, haz algo, ¿no? Haz algo cripto. Y creo que esta crisis se reflejó en todos nosotros y pues tuvimos algo de diferencias creativas y decidí que pues ya, como que mi tiempo ahí había terminado, no estábamos avanzando, yo no estaba avanzando como creo que debía y pues esas diferencias llevaron a que eventualmente pues ya me fuera, ¿no? Creo que fue algo difícil para todos y después pues yo regresé, la verdad es que fue una etapa muy dura, ¿no? Porque tú regresé a México pues sin chamba, sin ahorros, no, o sea, como con skills en algo que en ese momento era sumamente incierto que fuera a ser valioso, no era claro como hoy, ¿no? Hoy yo creo que cualquier cuate que medio le sepa a cripto, pues tiene mucho que hacer, en ese momento no. Estaba claro que quería hacer algo en cadena de bloques, eso sí, ¿no? Y entonces cuando terminé esa posición, decidí pues, que quería emprender, ¿no? Decidí que era el momento de mi vida en el cual podía soportar ese riesgo. Y yo ya había entrado al doctorado en ese punto, que fue algo que también había generado fricciones, o ahora que me acuerdo, ¿no? El hecho de que yo tuviera que a veces venir a la Ciudad de México, a las evaluaciones, y como que no les había gustado mucho allá, que estuviera como con el tiempo algo enfocado en el doctorado. Entonces tenía pues la beca de CONACYT del doctorado, que era muy baja, pero pues mis gastos también eran muy bajos, entonces aguantaba que pudiera experimentar y creo que podríamos casi considerar a CONACYT de los primeros inversionistas de Prescripto, porque pude dedicar mucho tiempo a Prescripto gracias a que tenía la beca del doctorado, ¿no? Y con eso, pues, pagaba renta y ramen, muy a la usanza de startupero. Así fue como comencé, Alex. Y luego ya que decidiste empezar, pues prescripto y hacer, pues toda esta cosa, un poquito, ¿cómo fue los primeros, o sea, de que ya que hiciste algo de producto, pues cómo empezaste a probar el producto y ver si estabas construyendo, o sea, ver si estabas agregando valor con lo que querías construir? Pues antes de que decidiera fundar Prescripto, estuve platicando mucho con mi co-founder, que es Bernardo Mesa,
y él también acababa de terminar su segunda maestría, me parece que en bioética, y era una maestría que había estado en Italia, en Alemania y en algún otro lugar de Europa, o sea, una cosa ahí de Erasmus, súper, la verdad se escuchaba súper padre, y él es médico. Y yo vengo de una familia de médicos, entonces como que empezamos a platicar qué podríamos hacer en salud. Me acuerdo que íbamos a un lugar que se llama la Ruta de la Seda, allá en Coyoacán, a platicar, ¿no? De qué podíamos como mejorar. Y lo más lógico en salud, desde los 70, o sea, desde que creamos bases de datos que más o menos eran fáciles de programar, o sea, Basic y cosas así, o sea, todo el mundo siempre se va por agenda y expediente clínico. Entonces vimos esas opciones. En ese momento, Salesforce estaba entrando a México con el Health Cloud y nos parecía que era una receta muy ganadora. Health Cloud, o sea, el Health Cloud de Salesforce no tuvo nada, o sea, ahorita no tiene nada de penetración, pero en ese momento decíamos como, bueno, pues Salesforce trae muchos millones de dólares atrás, o sea, no hay modo que compitamos contra eso. También había, pues en temas de directorio y agenda, pues ya existía Doctoralia y tenía pues mucha penetración. Todos esos casos como que se veían atractivos, pero veíamos más difícil encontrar una grieta por donde pudiéramos entrar. Y me acuerdo mucho del momento en el cual platicamos de recetas y que pues, Bernardo había trabajado en una compañía que en ese entonces se llamaba IMS Health, que antes de eso se llamaba IMS nada más, y después de eso se llamaba Quintiles IMS y ahorita se llama IQVIA, ¿no? Y es una compañía que hace auditorías del ecosistema farmacéutico y se las vende a laboratorios, ¿no? Pues Bernardo sabía bien más o menos cómo funcionaba ese negocio y platicamos que pues, en la data de prescripción capturaba un alto valor estratégico y que si hiciéramos algo con recetas, pues esa data pudiera ser valiosa para el ecosistema y encima, a diferencia de los otros mercados, pues el mercado de venta de medicamentos tiene un número que son 200,000 millones de pesos anuales, que es pues, más claro y más contundente que lo que puede valer el mercado de expediente clínico, ¿no? Pensando de que ese era un gran número y si hacíamos algo ahí iba a ser pues un porcentaje de algo muy grande y por ende algo suficientemente grande para que emprendiéramos. Vimos el tema regulatorio, nosotros la verdad, viniendo de cripto, a mí me pareció que pues, lo íbamos a hacer aunque no estuviera regulado, ¿no? Y algo iba a salir bueno de ahí y pues ese fue como que así empezamos a ver que las recetas tenían algo de potencial, porque además nadie estaba haciendo recetas. Eso era lo más interesante. O sea, para que una teleconsulta existiera, tenía que haber recetas digitales. Eso es algo que para nosotros era clarísimo. Para que pudiera haber cualquier tipo de implementación de software en salud, que la receta fuera física iba a ser un freno de mano fuertísimo. Y encima con los valores de mercado como tan claros, la experiencia que tenía Bernardo en IMS y lo que yo sabía que era de importancia para una consulta médica, en donde pues, la receta es crucial, pues nos parecía que era una gran oportunidad. Desarrollamos un MVP en enero de 2016. Yo me acuerdo que desde finales de diciembre me fui a Guadalajara, tenía todavía un mes de renta en el contrato de mi departamento ya en Guadalajara, ¿no? Del tiempo que había estado con Volavit. Entonces, literal, me encerré como, pues, en total fueron como 40 días a codear. En algún punto fue Bernardo, solo salía del departamento para ir a andar en bici y a comer tacos. Hacía muchísimo frío porque ese depa no le daba el sol ni un minuto del día. Y pues así salió el primer MVP de Prescripto. Y luego conseguimos un usuario que fue Sala uno. Entonces, a los 40 y tantos días de el primer commit fue como el 6 de enero del 2016. Siempre digo que la compañía se fundó con ese primer commit. Y pues como a los 45 días ya nos estaba usando un médico. ¿Y cómo fue esto de Sala uno? ¿Te acuerdas un poco el sentimiento de cerrar pues, este primer usuario grande? Sí, en ese momento Sala uno estaba pues mucho más chiquito que ahorita, ¿no? Claro.
ahí la conexión fue porque Sala uno se dedica a temas de oftalmología, ¿no? Y están inspirados en el Aravind Eye Center de la India, que es un grupo que ha desarrollado mucha tecnología y algunas técnicas de cirugía especiales para poder operar cataratas y dar varios tratamientos de oftalmo de un modo más costo efectivo. Sala uno como que agarra esta visión de una non-for-profit y la hace for-profit con el objetivo de que, pues, recuerdo ahí más o menos las palabras de Javier Ocusen, de haciendo el bien nos va bien, ¿no? Y mi padre es cirujano oftalmólogo y es un cirujano con una trayectoria, pues, algo reconocida en el país. Entonces, en algún punto mi padre fue consejero de Sala uno y algún día, pues, cuando estaba viendo todo este tema del emprendimiento y todo, le hablé a mi jefe y, oye, ¿tú conoces a los de Sala uno? Sí, 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 yo ahí soy cuate de Javier y, no, pues preséntamelos, ¿no? Porque pues ellos están en el mundo del emprendimiento de salud y pues ahí quiero estar. Entonces, pues, fuimos un día a desayunar con ellos y le platiqué a Javier. Me acuerdo que Javier me intentó contratar, pero, pero pues ya traía la idea de Prescripto y dije que no. Y pues salió el tema de la receta. Me dijo, pues si logras algo que tenga receta, yo no te prometo que lo pague, pero te prometo que al menos lo podemos experimentar o pilotear con un médico. Y así empezó. Y después hablando un poquito de tú como persona, también, bueno, sé que eres una persona introvertida y a veces el trabajo de un CEO es pues, bastante cansado, ¿no? Porque hay que estar tanto buscando clientes, o sea, y vendiendo, pues vendiendo ¿no? a la empresa a empleados, ¿no? Para poderlos contratar y a posibles clientes. Pues, ¿cómo haces tú para lidiar pues, con toda esta parte, ¿no? De tener que estar constantemente pues aparte hablando de temas complejos, ¿no? Que son complejos y estar trayendo personas a tu visión, ¿no? Convenciéndolas de que lo que estás haciendo va a ser el futuro. Sí, es una chamba difícil la de director porque tienes poco control sobre tu tiempo, aunque parezca lo opuesto, pues tienes que atender muchas demandas de venta, de levantamiento de capital, que son tiránicas, ¿no? En cierto momento. Como persona introvertida, que creo que antes de esta chamba yo nunca me hubiera catalogado como introvertido, pero ahora creo que es como que el grupo de personas que están en el mundo de emprendimiento son muy extrovertidas, especialmente los CEOs. Pero creo que estando aquí sí se nota que no es como que mi skill más, más desarrollado, ¿no? ¿Cómo hago? Pues creo que en muchos momentos mi creatividad y mi pensamiento estratégico sufrieron mucho por abusos en mi agenda, o sea, por abusar sobre mi tiempo y sin entender que, o sea, yo tengo pues, un background fuerte de deportes al aire libre y antes de esto, pues, mucho tiempo estuve como en regímenes de entrenamiento fuertes y yo siempre pensaba, no, aguanto más reuniones. Pero pues me costó darme cuenta que lo que sufría, o sea, yo sí aguantaba, ¿no? Y pues semanas de muchas horas y cosas que eran intensas, pues yo sentía que las aguantaba y que mi trabajo era aguantar más y aguantar más y aguantar más, como en el entrenamiento. Pero pues lo que sufría era mi pensamiento estratégico, ¿no? Entonces de repente las compañías, algunas me daban la vuelta en alguna cosa, o el producto tenía un hueco que me debía de haber dado cuenta. Y pues la verdad es que la única manera que pude eventualmente solucionar eso es ejercitando el no y sabiendo decir no más a menudo y ya después sabiendo delegar, ¿no? Que creo que una cosa muy contraintuitiva de aprender cuando tú empiezas una compañía haciendo todo, pues todo te cuesta soltarlo. Claro. ¿Y cómo has aprendido a mejorar diciendo que no? O sea, putazos, ¿no? Y cometiendo errores, y luego con gente que me ha dado consejos de, pues no puedes hacer tanto, ¿no? Sí, y hablando un poquito del ecosistema de salud, pues la verdad es que ya llevas varios años y naturalmente digo, pues no está tan avanzado como el ecosistema de fintech, pero pues ha ido avanzando, ¿no? Y a pesar de que estamos un poco en pañales, pues hay mucha oportunidad, ¿no? En salud. El ecosistema, bueno, en Estados Unidos pues está creciendo muchísimo y esa parte esencial, ¿no? De las personas.
¿Cómo ves tú ahorita el ecosistema, sobre todo después de la pandemia, que yo creo que ayudó a aceleró varias cosas? ¿Cómo ves ahora el ecosistema a comparación de cuando empezaste Prescripto? O sea, sí está más movido el ecosistema. Ya, pero no tanto. Sí, no tanto. Mira, el otro día estaba viendo una estadística que en Estados Unidos durante 2020 aumentó en un 72% la inversión en salud. Yo creo que México no, ese movimiento no se ha visto reflejado en México o está empezando apenas a verse reflejado, ¿no? Sí, o sea, sin duda, a ver, Kasek acaba de invertir en Sofía, ¿no? En Sofía Salud, que es algo, no es algo puramente software, pero es un movimiento que si lo piensas macro, pues es la primera inversión que hace Kasek en salud en México. Vemos que, por ejemplo, Andreessen Horowitz, con su área de salud, está mirando. México todavía no hacen pública ninguna inversión, pero sí sé que están ya echando el ojo. También Monashis, se rumora que ya está haciendo sus primeras inversiones en salud fuera de Brasil. Todos estos, pues si te fijas, son como cuentos de lavadero, casi casi, ¿no? O sea, son rumores. Lo único que ha pasado es Kasek invirtiendo en Sofía. Y eso significa, pues, cosas, pues, diferentes, porque entonces los fondos mexicanos ahora tienen una competencia que antes no tenían en salud, ¿no? Antes, Andreessen o sea, había invertido en cosas de la TAM contadas, casi con los dedos de una mano, pero en cosas de salud ni una. Y ahorita, pues creo que los fondos mexicanos tienen un reto de crecer esa vertical rápido, porque, pues no sé, Julie Yu de Andreessen Horowitz y Jorge Conde saben muchísimo de salud, son líderes de opinión. Y aquí en México no hay ningún fondo con alguien así, salvo el IFC, ¿no? El IFC, Monique Mrazek, es una fregona y es la única que realmente sabe de salud a nivel industria o a nivel ejecutivo de industria, ¿no? ¿Y cómo ves todo en la parte de adopción de tecnología, más bien por usuarios o por instituciones? Ahora están mucho más abiertos, me imagino, a probar nuevos productos. Sí, total. O sea, está el talento, o sea, el talento sí está, y está el mercado y la adopción. La verdad es que si el resto del ecosistema tiene números, una fracción de atractivos de lo que tiene prescrito aquí, pues estamos viendo un crecimiento fuertísimo, ¿no? Yo creo que todos los que están haciendo software de calidad en el sector están viendo buen crecimiento. Pero como que si esto es un ecosistema, ¿no? Necesitas que haya, o sea, para startups, no para negocios más a la antigua usanza, pero para startups, pues necesitas la lana de crecimiento y luego necesitas pues un mercado que soporte adquisiciones o salidas como financieras de algún tipo. Si no, pues el venture capital como que no tiene cómo retornar esa lana que invirtieron. Y esas dos son las partes que todavía no se están viendo del todo claras. O sea, tenemos que, por un lado, el capital ya está en México, pero todavía no se está distribuyendo hacia salud, o muy poquito, y especialmente no a software de salud. Todavía ves que las inversiones que hacen los fondos, pues la componente de software no es tan importante, ¿no? Hasta hace relativamente poco, y eso es algo que también, por ejemplo, la inversión de AllVP en Yana, yo creo que bueno, para empezar, es la primera que hace AllVP en algo de salud desde como 2017 o algo así. O sea, no habían tocado salud. Y después es la primera que veo que hace un fondo de más de $1 millón en algo que sea principalmente software. O sea, que no sea una clínica o algo así. ¿Y cómo es, por ejemplo? Digo, la verdad es que lo que hace Jan es muy interesante. ¿Cómo es toda esta parte pues, de salud mental que yo veo que ahora se le está dando mucho más importancia, ¿no? Que antes. Digo, tanto a los como en la comunidad y así de fundadores, como en general también, ¿no? O sea, siento que antes no se hablaba nada de salud mental y cada vez pues está volviendo una parte más importante, ¿no? De la salud en general. Sí, la verdad es que, fíjate, son dos cosas. Se está volviendo una parte crítica, creo que por COVID, porque COVID ha sido una pandemia que además de COVID ha traído o ha arrastrado una serie de problemas psicológicos y psiquiátricos fuertes. Y la verdad es que el servicio que hacen compañías como Therapify y Yana,
ha ayudado a tratar esta parte de la pandemia, que no le puedo decir pandemia porque no es igual de contagioso, pero es una consecuencia de la pandemia, ¿no? Una especie de efecto secundario. Lo veo, la verdad es que también en México esto tiene una importancia que tiene también un background legal, porque hace poquito pasaron una norma oficial mexicana de salud psicológica, que creo que es la 035 o 034, algo así. Y entonces muchas compañías ahora tienen responsabilidad o cierta responsabilidad de cuidar la salud psicológica y psiquiátrica de sus empleados. Y estas son grandes soluciones para cumplir con esa norma oficial mexicana y también para cuidar la salud, ¿no? Para que tengas alguien con quien, al menos, porque además es un tema que es medio tabú, ¿no? Por ahí alguna vez creo que sí, de Mark Andreessen decía que lo peor que pudimos hacer en temas de salud mental es decirle salud mental, porque lo hacemos tabú, es salud nada más, debería ser solamente salud. Pero pues sí, hay mucha gente que no solo no sabe qué hacer, o sea, cuando un empleado tuyo tiene un problema de salud mental, no sabes qué hacer, no sabes a quién referirlo, y la verdad es que una aplicación de este tipo, tener la oferta de una aplicación así es buenísima. Y la otra cosa es que hay un como channel product fit muy bueno con salud en áreas terapéuticas de psiquiatría y psicología, la telemedicina funciona muy bien. Y un poquito con respecto a eso y a la adopción de tecnología y en específico de Prescripto, ¿cómo les ha ido? Porque digo, a veces es complicado, ¿no? Que los médicos pues adopten tecnología y que hagan las cosas diferentes a lo que venían haciendo. ¿Qué estrategias han usado para, pues, para crecer, ¿no? Para que adopten la tecnología y para poder seguir creciendo. Es casi una tradición que el sector le pide a los médicos como usuarios y la verdad es que no es cierto que los médicos sean malos usuarios o como que poco tecnológicos o incluso difíciles, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos una historia en salud de gente que ha construido software con un enfoque administrativo, utilizando a los médicos como capturistas de datos. Y claro que si a mí me tratan como capturista de datos, no me va a gustar el software, ¿no? Y ahí hay un reto estructural fuertísimo, Alex, porque los programadores nunca son médicos. Claro. Entonces tú piensas en, por ejemplo, de las compañías que hemos hablado, Volavit, o Bitso, o cosas como Twitter o Instagram, el developer puede ser usuario de esa plataforma. Y entonces puedo experimentar y tener empatía con la experiencia de usuario que va a tener el cliente o el usuario final. Eso en salud es muy difícil porque no hay pues, médicos programadores, ¿no? Yo conozco a uno que contratamos y luego nos dolió y se fue, pero en general el médico no es programador. Y eso genera pues, generar empatía entre el developer y el usuario final para las compañías de salud es un gran reto. Pero bueno, eso es lo que justifica que el médico haya sido tan renuente a la adopción tecnológica. Porque históricamente ha estado muy dividido el área administrativa y el área médica o clínica de un hospital. Y los que tenían presión por usar software siempre eran el área administrativa. Entonces los objetivos y los requerimientos se levantaban para la administrativa y al médico, pues que llene los formularios, ¿no? Nosotros hemos tenido una visión de ser pues, muy enfocados en la experiencia del médico. O sea, siempre el levantamiento de datos, que es importante para prescripto, es secundario a la experiencia del médico. Y con esa visión, la verdad es que nuestros médicos siempre han sido aliados, nunca han sido como pues, barrera de entrada. O sea, hay condiciones como de adopción temprana que limitan que ahorita nuestra penetración no sea tan amplia, pero si le das una herramienta que le resuelve un problema al médico, pues el médico es como un mini CEO. Si le vuelves más eficiente su proceso, te va a usar. Y no es cierto que no van a tener buena adopción tecnológica o así. Esa es como una visión, diría, un poco, pues, de la década anterior, ¿no? Tal vez en los 2010 eso podía haberse dicho. Ahorita, pues los médicos tienen la misma, las mismas ganas de mejorar el proceso de consulta con herramientas tecnológicas que todos los emprendedores. Pasa que a veces el fit entre el producto y el timing pues, llega a ser complejo y a veces no es buen momento. El médico trabaja con limitantes
muy reales en el tiempo que tiene en la consulta, en las herramientas que tiene disponibles en la consulta. Entonces, si tu herramienta está demandando cosas que en ese momento el médico no tiene, como aparatos, por ejemplo, o cosas que se salen del flujo de su consulta, pues claro que no la va a adoptar, ¿no? Igual que lo mismo sucedería con cosas financieras, con tecnología financiera. Sí, un poquito hablando de, pues, de datos y el tratamiento de datos, porque digo, los médicos han prescripto y mandan las recetas y todo, y tú tienes pues una cantidad muy importante de datos personales, ¿no? ¿Cómo haces para mantener segura toda esta parte de los datos y que se usen correctamente, o sea, anonimizarlos o... Bueno, sí tenemos una gran cantidad de datos. También en nuestros términos y condiciones cuidamos mucho el tema de la anonimidad de todos estos datos. Creo que es algo critiquísimo que el médico y el paciente mantengan anonimidad en todos sus datos. Y es algo que hoy en día la industria no está acostumbrada a esto, Alex. O sea, en los softwares de auditoría que hoy se venden, los laboratorios tienen información sobre el número de prescripciones con el nombre del médico. Cosa que, mm, o sea, la razón por la que eso existe es porque esa data es estadísticamente extrapolada y entonces en realidad no es data real y entonces no es data personal, ¿no? Es como una cosa ahí muy rara, pero el punto es que hoy en día la industria pues no está acostumbrada a tener niveles sanos de anonimidad en data de salud, ¿no? Si lo comparas con cualquier producto de marketing digital como Facebook Ads o Google AdWords o Google Ads, pues la cantidad de data a la que está acostumbrada la industria en términos de anonimidad no es viable con productos digitales porque no cumpliría con la ley federal de protección de datos personales. Nosotros, yendo más al producto, nosotros usamos una tecnología basada en cadena de bloques para guardar la data pues con el mismo estándar de encripción y por ser más específico, no es exactamente el mismo, pero un estándar equivalente de encripción a la cadena de bloques de Bitcoin, ¿no? De tal modo que los datos quedan almacenados en un lugar, pero encriptados. O sea, son públicamente accesibles, pero están todos encriptados. Y cada receta, esto es algo que nosotros diseñamos hace mucho y ahorita está de moda, pero cada receta es un NFT, ¿no? Es un non-fungible token. ¿Y qué ha sido alguno de los retos más grandes de construir Prescripto a lo largo de estos años? Lo que deseo o deseé que alguien me hubiera dicho es que el ecosistema de inversión no ni era el mismo ni estaba tan desarrollado como FinTech, donde yo había estado, ¿no? Creo que ese ha sido el reto más grande porque en México, pues cada médico, o sea, somos ¿qué? 120 millones, voy a hacer un cálculo rápido, ¿no? Somos 120 millones y hay 350,000 médicos. O sea que cada médico representa más o menos a 350 personas, ¿no? Una cosa así. Entonces, de pronto, un inversionista te quiere comparar con una plataforma de e-commerce, ¿no? Y le dices, tengo 100 médicos, ¿no? Pues que haciendo cuentas representan a decenas de miles de pacientes. Se les hace muy poco. Yo estoy acostumbrado a ver plataformas con miles de usuarios, ¿no? O más, o sea, como que pues la proporción de adopción y de penetración de las plataformas de salud es muy diferente que la de fintech y e-commerce, a la cual nuestro ecosistema de inversión está muy acostumbrado. Entonces, eso ha sido el reto más grande, que el levantamiento de capital y el crecimiento de una startup que tiene objetivos ambiciosos de crecimiento en un ecosistema en donde no se entiende muy bien cómo se hace negocio con esto y cómo, o sea, la relevancia de las métricas pues ha sido un reto muy difícil, ¿no? Una carambola de 3 o 4 bandas, además, porque además de que estás cortando brecha con el producto, pues tienes que estar, diría que la palabra es evangelizando al sector. ¿Y qué sigue para Prescripto? ¿Qué quieren lograr en los siguientes 3 años? Pues mira, yo creo que el trabajo de Prescripto desde el inicio ha sido poder ofrecerle a médico y paciente una experiencia digital de receta, ¿no? Y eso hoy en día veo que no es más que cumplir una expectativa que los dos tienen cuando utilizan herramientas digitales. En la mayoría de los casos, el médico, o sea, cuando le explicamos que existe prescripto, dice, ah, claro, sí, o sea, ¿no? O sea, ni siquiera le parece raro porque si estás usando una app de telemedicina,
pues, lo anormal en México es que no haya recetas digitales, que tengas que usar pues un bloc y tu pluma para firmar la receta y luego, o sea, se la mandan en Uber, Alex, ¿no? Al paciente o cosas así que pues matan todo el propósito de tener una plataforma de telemedicina o de usar una plataforma de telemedicina, ¿no? Entonces nosotros hemos estado trabajando en que tanto médico como paciente puedan vivir una experiencia digital, lo cual habilita y le abre la llave a un montón de cosas, de las cuales la más importante es acceso a la salud. O sea, la telemedicina mejora el acceso a la salud de la población de México. Y especialmente en poblaciones, por ejemplo, ahorita tú hablabas de Yana y de Therapify, ¿no? Pues en poblaciones vulnerables que hoy en día a lo mejor en algunos casos no pueden salir de su casa a tomar la consulta, ¿no? Entonces, esto tiene implicaciones de impacto social muy fuertes. Yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando en cumplir ese objetivo que ahorita ya se puede en un ciclo 100% digital. Y eso es algo que antes de marzo de 2020 no se podía. Buenísimo. Luego también emprender a veces es complicado porque a veces en ciertas industrias están reguladas, ¿no? De cierta manera, como por ejemplo, pues la salud, ¿no? Y todos los recetarios médicos, sobre todo, por las sustancias controladas y las sustancias, no sé bien cómo es el nombre, ¿no? Hay como tres distintos dependiendo la clasificación. ¿Cómo ha sido para ustedes, pues, trabajar y emprender en una industria regulada, ¿no? En la que, a final de cuentas, dependes mucho de la regulación. Pues ha sido un paseo bien interesante y con retos que la verdad muy impredecibles. Cuando empezamos, escrito como te platicaba, yo creo que una de las razones por que no había mucho emprendimiento ahí es porque todos le sacaban al riesgo, porque pues no estaba regulado y como que el argumento que nosotros usamos era pues basado en que la firma digital pues ya tiene como una equivalencia funcional en múltiples otros dominios de la ley con la firma autógrafa. Entonces nosotros decíamos, bueno, aunque la ley diga que solo firma autógrafa, pues nosotros vamos a decir que la firma digital es equivalente, ¿no? Y así empezó como el argumento. Sin embargo, nosotros teníamos ese argumento y podía haber sido válido tal vez para alguien, pero no para las farmacias, porque ellas son las que llevan el riesgo, ¿no? Si van a cerrar a alguien, pues es a la farmacia. Sí. Entonces lo que pasó un poco que nos fuimos orillando de manera muy orgánica a especialidades en donde no se prescribían muchos medicamentos controlados. Entonces empezamos, de hecho, prescripto por pues, casi 2 años, fue una app para oftalmólogos. Era una app solo para oftalmólogos porque en oftalmo rara vez se prescriben medicamentos controlados. Muy rara vez. Y entonces en esas como especialidades no había, pues no había bronca con que la receta no fuera válida, porque la receta era básicamente una comunicación privada entre médico y paciente. Y pues la farmacia le daba igual si era firmada electrónicamente o no, le vendían los productos, ¿no? Con el tiempo cambió un poco la regulación y ahí hay temas como muy técnicos, pero básicamente en el reglamento de la Ley General de Salud introducen la noción de una receta firmada electrónicamente, así, sin haber especificado reglas operativas ni normativas, así lo ponen. Y después, en finales de 2020, se publica el suplemento de la farmacopea, que es un libro de reglas operativas para farmacias, y por fin, después de 2 años de espera, reflejan el cambio que hubo en el reglamento de la Ley General de Salud dentro de las reglas operativas de la farmacia. Y entonces existe ya en el libro donde se define cómo debe operarse una farmacia la noción de una receta firmada electrónicamente para ciertos niveles de medicamentos controlados que todos en conjunto representan más del 80% del volumen del sector. Entonces es como un gran paso, pero todavía los medicamentos más controlados, que son fracciones 1, 2 y 3, en donde están pues antidepresivos, una serie de medicamentos benzodiazepinas, que son de venta un poco más controlada, esos todavía no están cubiertos por los cambios que existieron en el reglamento y en el libro operativo que se llama la farmacopea. Entonces hay un avance ahí importante que todavía no está muy claro de cómo se va a regular
la prescripción digital para estas fracciones. Que la verdad es que en otros lugares comenzaron al revés, ¿no? Alex, este es un tema curioso a México, porque aquí como que el emprendimiento le ganó a la regulación. Entonces, primero empezamos con los de mayor volumen y de menor nivel de control. En otros lugares han empezado al revés. Por ejemplo, en Costa Rica alguna vez fui a ver ahí la implementación de receta digital y allá empezaron con los más controlados primero porque son de menor volumen. Entonces es más fácil vigilar que el sistema está funcionando bien. Representan menor porcentaje de las prescripciones, menor porcentaje de las ventas. Y esto, pues desde el punto de vista, si lo estás haciendo como primero regulación y después implementación, esto tiene sentido. En México pasó al revés y todavía está un poco en pie, como un poco abierto, cómo va a regularse estas fracciones. Y hay como pues, dos tendencias, ¿no? Los que quieren que se regule poquito y abierto y los que quieren que se regule mucho, ¿no? Nosotros que somos de los partidarios de que se regule poquito porque no queremos frenar la innovación a futuro. Y pues eso es algo que en lo que Prescripto está participando ahorita muy activamente en tratar de que la regulación que exista en los temas de receta digital pues sea primero beneficiosa para médico y paciente. Y esto pues involucra mucho cuidar la privacidad de los datos del médico y la autonomía del médico en la gestión de sus prescripciones médicas y por otro lado, cuidar que pues, no se limite a la tecnología del 2021 la regulación, ¿no? Cosa que pasó con expedientes clínicos y es una norma oficial mexicana que hoy en día es un dolor de cabeza para todos los que emprendemos en el sector, porque fue muy altamente regulada, con mucho detalle y ya no es vigente. Entonces muchos optan por ni siquiera cumplirla. Claro. Oye, qué interesante lo que mencionas de Costa Rica. Y hace mucho sentido, ¿no? Empezar, pues, como dices, por los que tengan menos volumen y así puedes regular, ¿no? Que esté funcionando y iterar. Claro, empiezas como de lo menos a lo más. O sea, esto tiene que ver con que el momento como donde Cofepris tuvo tal vez esa oportunidad, fue un momento muy difícil para ellos porque pues, Cofepris perdió casa en el temblor del 2017 y después de eso entró como en un ciclo pues muy difícil para Cofepris, en el cual pues estaba trabajando desde un lugar que no era su oficina y después vino el cambio de gobierno y pues, en esos momentos es difícil ejecutar. Y después vino la pandemia, en donde otra vez tuvieron otro nivel de estrés. Y yo creo que la como cohesión de Cofepris se ha probado muchísimo en los últimos 5 años. Pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Claro, Las preguntas son cortas, las respuestas, pues como tú quieras. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? esta es buena. Pasé por una etapa de leer un montón de cosas del mundo del emprendimiento y el libro que me sacó de eso fue The Birth of Tragedy de Friedrich Nietzsche. Ese es el que siempre recomiendo. Buenísimo, pues me lo voy a echar. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Así a bote pronto te diría el de decir que no, porque ha mejorado drásticamente mi vida y mi desempeño también profesional. Sí, de acuerdo. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras? Yo creo que hay varios, hay algunos más low key que otros. Un colega que se llama Antonio Quirarte es alguien a quien siempre he admirado porque empezó en un momento en el que el internet era muy diferente en México y eventualmente tuvo una salida aquí o muy interesante, como en una escala diferente a lo que hoy en día conocemos o entendemos como startup, pero ese es alguien que creo que tiene un montón de aprendizajes importantes y del cual no escuchamos lo suficiente. También creo que alguien que ha sido influencia importante es un cuate que se llama Jorge Paulo Lemann de Brasil, que habla de que aprendió más surfeando que en la universidad en temas de riesgo. Yo creo que en esos dos lo dejaría, Alex. Buenísimo. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas? Sí, yo creo que el más notorio es que cuando platicamos antes que yo antes tuve una actividad muy fuerte en deportes de montaña y aventura
y en algún punto tuve un accidente life changing y pues estuve, ya sabes, terapia intensiva y como que pues, muy cerca de muchas cosas, entre ellas la muerte, y eso me hizo como entender un poco más lo fugaz que puede ser la vida y lo rápido que tienes que actuar si la quieres disfrutar. Sí, de acuerdo. Creo que sí, este tipo de cosas pues, siempre te hacen, ¿no? Reflexionar sobre la vida, lo frágil que somos en realidad y el camino, ¿no? Que queremos recorrer en el tiempo que estemos aquí. De acuerdo. Everardo, ¿dónde podemos saber más de Prescripto, saber más de ti? Pues de Prescripto, creo que, creo que en el sitio web de prescripto.com es donde siempre más tenemos información. También tenemos un blog donde publicamos cosas desde cómo está el ecosistema regulatorio hasta nuevas funcionalidades de la app y cosas interesantes que hacemos. De mí, creo que el lugar en donde más me siento representado es Twitter y mi handle es e-barojas. Buenísimo. Everardo, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Gracias, Alex. Un gustazo. Everardo es de los emprendedores más resilientes que conozco. He visto el crecimiento que han tenido durante los últimos años y pienso que es apenas el inicio de lo que están construyendo. Si te gustó el episodio, recuerda recomendarnos, puede ser amigos o enemigos, pero recomiéndanos. Y si te gusta el podcast, suscríbete al newsletter para enterarte de los nuevos episodios. Hasta la próxima.